Hola, ¿cómo están? Otra noche lluviosa y en esta ocasión quiero compartirles cómo es que probablemente se mató ritualmente a muchos de las figurillas que simbolizaban deidades prehispánicas. Y bueno, pues esto es un concepto que ya ahorita vamos a explicar. Y qué mejor ejemplo que la piedra del sol. Vamos a ver si lo puedo abrir por aquí. A ver, miren, aquí tenemos pues se aprecia este centro de que la naricita le falta ahí. Y bueno, hay varias posibles explicaciones. Una de ellas es que esta piedra del sol en un momento se colocó sobre la catedral, sobre pues, la actual Catedral de México, ahí afuerita. De hecho, todavía hay un letrero donde estuvo esta piedra del sol. Y bueno, pues ahí se cuenta que cuando fue lo de la invasión norteamericana, los soldados se estuvieron entreteniendo en tirar pues una especie de tiro al blanco, precisamente pues en el centro de esta figura, ¿no? Y que bueno, que por eso presentaría pues esta falta de nariz y una, pues como que bueno, se deterioró, ¿no? Sobre todo de esta parte, ¿no? Lo cual yo cuando me enteré de esa historia me pareció así como que muy indignante, pero pues hay que entender también que en ese tiempo, y eso que ya estábamos en el siglo XIX, pues muchos todavía no valoraban lo suficiente como que estos restos arqueológicos, ¿no? Pero bueno, también hay otra posible explicación, y es que ya desde antes esto estuviera de esta manera. ¿Y esto por qué? Porque pues le falta la nariz, ¿no? Una parte muy importante. Y esto tiene que ver porque en ocasiones, o más bien no en ocasiones, sino era parte de su cosmovisión, que en estas religiones prehispánicas, vuelvo a decir religiones, creo que no es del todo correcto, por ahí me lo han dicho, pero bueno, de esta manera ahorita lo voy a manejar. Pues en estas religiones prehispánicas, estas deidades que se representaban en piedra, si estaban bien representadas, podían llegar a ser como receptáculos de la divinidad, es decir, como que parte de la divinidad podía pasar a habitar en las mismas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues en el tiempo de la conquista, para evitar que muchas de estas figuras fueran profanadas y porque precisamente pues se tenía esa concepción, ¿no? De que estuviera parte de las deidades ahí, pues entonces, ¿qué es lo que sucedía? Se les mataba ritualmente, es decir, se les quitaba principalmente pues la nariz, que es por la cual respiramos, y de ese modo pues ya la deidad, si se hubiera asentado en parte de este receptáculo, pues ya se estaba liberada, ¿no? Y se iba. Entonces, era una manera de evitar la profanación, ¿no? De figuras sagradas. Entonces, también es probable que ellos mismos hayan hecho esto y le hayan, pues, volado la naricita, ¿no? Como ustedes saben, pues sí, últimamente he estado tomando algunos cursos en el INA con la maestra Carmen Cortés, los cuales recomiendo mucho. Ya van como 6 que tomo ahí y creo que van a seguir, pues frecuentemente se están abriendo, ¿no? En el Museo Nacional de Antropología. Entonces, aunque yo venga pues de la historia, la antropología y la arqueología pues son también disciplinas muy, muy interesantes y que también pues se complementan muchísimo con la historia, ¿no? Y entiendes cosas que no entenderíamos solamente con la historia, y esta es una parte de ellas, ¿no? También por eso se explica de que cuando empezaron los primeros tiempos del catolicismo aquí, pues fue un catolicismo diferente, porque precisamente por esta idea de que las deidades estuvieran contenidas allí en imágenes, pues eso se pensaba también. Ah, me enviaron un mensaje. Ah, bueno, es de mi hermano, ya al ratito lo checo. Y se quejaban en ese tiempo, por ejemplo, en el virreinato, de que decían, es que son como idólatras, ¿no? Eso se referían a los indígenas, ¿no? Que tomaban a los santos o a la Virgen, ellos decían de forma como idólatra porque decían que como que es la Virgen, principalmente pues la de Guadalupe,
la asociaban con Tonantzin, ¿no? Pero aparte por esta característica especial de decir ellos en la concepción de, pues, de estos religiosos ya católicos que criticaban este hecho, en la concepción de ellos decían que idolatraban la figura y que pues ya ven que en la Biblia se supone que no, o sea, y dice que no se deben hacer figuras, que no se deben pues adorar imágenes, ¿no? Y que en el caso de ellos era distinto. No era tanto que se idolatrara la imagen, pero entendiendo este concepto, puede ser que consideran que parte de la deidad pues ahí estaba, ¿no? Entonces, sí era así como una identificación tal con la figura, y eso pasa mucho también, pues sí, en el, ya en una etapa católica, ¿no? Pero católica al estilo, con esta misma concepción de seguir pues considerando a la imagen o a la estatuilla como un receptáculo de parte de esa divinidad. Y bueno, no es para menos. Esto también se ha llegado a dar por parte de la Iglesia Católica, no tanto de considerar que está ahí, porque pues bien nos dicen son imágenes, pero en el sentido, por ejemplo, de no profanar esto, porque sí se considera que pues hay algún aspecto ahí sagrado. Viendo un video una vez del padre José de Jesús Aguilar, él comentaba qué hacer, por ejemplo, con las imágenes de, pues, de los santos que ya estuvieran muy deterioradas. Aquí tengo una de la Divina Providencia, pero esta está bien, esta está perfecta. Pero, ¿qué pasa cuando ya están, pues, rotas o por algún accidente se han quemado, se han resquebrajado? Entramos como en conflicto, ¿no? ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, estas imágenes pues han sido bendecidas, decimos ahora en nuestra creencia católica, entonces tienen algo sacralizado, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Cuando ya están deterioradas, decía el sacerdote que ya no consideraban como la misma dignidad de representar eso sagrado, y entonces lo que se hacía en ocasiones, pues es llevarlas precisamente a la iglesia para que ahí sean quemadas o uno mismo quemarlos con mucho respeto y luego esas cenizas y también la ceniza de las palmas, por ejemplo. Tengo una palmita que es de la reciente, la más reciente del Domingo de Ramos. Pues esto ya se llevaba como a quemar. Eso también es como que, pues no sé, un sentido de renovación que también tienen otras religiones, pero se llevaba así y pues eso iban a hacer la ceniza precisamente que hacen para el miércoles de ceniza. Entonces, de alguna forma, pues también se destruyen estas imágenes, ¿no? Cuando ya se dice no se puede representar bien una divinidad en ellas. Entonces, tal vez es algo, un sentido parecido, ¿no? Y bueno, pues en este momento, pues sí vemos, ¿no? Que los prehispánicos hacían esto, decían esto ya también, de hecho ellos lo hacían antes para evitar la profanación, no es que la figura ya se hubiese deteriorado, sino que para evitar pues una posible destrucción de otra manera, ellos decían, ¿no? Bueno, los arqueólogos es lo que nos han dicho, los mataban ritualmente, les quitaban la nariz, les quitaban pues partes vitales, ¿no? Incluso también así como de la parte central del pecho, donde pues está el corazón. Entonces, esto se hacía para evitar esta situación. Y el catolicismo, como les comentaba, pues fue considerado en parte de la misma manera, por eso pues también he sabido que tenían a San Vicente Ferrer, por ejemplo, en un pueblo de Oaxaca, y que cuando estuvo el hermano de Porfirio Díaz, que bueno, él estuvo peleando primero del lado de los conservadores durante la Guerra de Reforma y después del de los liberales, ya apoyando a su hermano, porque pues eso fue cuando a Porfirio Díaz lo apresan los conservadores y él ya se cambia entonces de bando, pero, y de hecho, bueno, también durante el Segundo Imperio, ya él también lucha contra el Segundo Imperio, y entonces en una de estas ocasiones, el hermano de Porfirio Díaz, que le apodaban el Chato Díaz, pues llega al templo donde estaba San Vicente Ferrer y pues se lo lleva y lo arrastra con su caballo, ¿no? Entonces para el pueblo pues fue una gran afrenta y, y pues a lo mejor nosotros entendemos que es una imagen, ¿no? Decimos a lo mejor podrían reponer esa imagen, ¿no? Bajo esta concepción probablemente pues ellos sentían que el santo o parte del santo pues estaba contenido en esa figurilla, ¿no? Por eso que era muy importante, aparte luego los santos también se relacionaban con otras deidades prehispánicas, como he comentado también en otras ocasiones.
y se enojaron muchísimo, se sintieron muy, pues, muy afrentados con esto que hace el Chato Díaz, y posteriormente, pues, llegan a apresar al Chato Díaz y le dan una muerte parecida. Igual, lo van a colocar así con un lazo y lo van a arrastrar y decían para que sientan lo mismo que sintió el santo, ¿no? Pero pues no era el santo, era la figurilla del santo, pero ellos así lo pensaban, ¿no? Digo, tal vez ya entra aquí como que pues un poco de fanatismo, porque pues sí lo mataron de la misma manera a Félix Díaz, pero bueno, pues hay que entender, ¿no? Como que en esta concepción así lo hicieron, pues sí, pobre del Chato Díaz, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que le sucedió y él pues había ido, pues sí, también como, también le fue una provocación, ¿no? Ir a quitarles el santo y todo eso, pero digamos ya lo demás pues fue también demasiado violento, ¿no? En contra de un ser humano en este caso. Lo mismo que decía él, pues había hecho una estatuilla que para ellos representaba algo muy importante, pues se le hizo a él. Entonces, pues estas concepciones se tenían de que pudieran estar dentro, ¿no? En parte de estas figurillas o estas representaciones. De hecho, en otras religiones, por ejemplo, en los musulmanes te dicen no hagas este tipo de imágenes, por eso ahí casi no se hacen imágenes de humanos o de animales, de aves a lo mejor, pero casi no, no de seres vivos, porque sí decían también como que parte de la esencia, pues un ser humano que tiene alma o un animal también podría, pues como que ser llamado, ¿no? Como a esta representación. Y es lo que a mí me comentó una vez un maestro, decía, no hagas este tipo de cosas, bueno, de acuerdo, pues a esta religión, en este caso musulmana, porque como pues estás jugando como con almas o representando cosas que pueden tener alma, y si no estás preparado, dice, tendrás que alimentarlas con tu propia sangre, ¿no? Sangre o nuestra propia alma, en la sangre como en un sentido vital, ¿no? Que también quizá por eso acá tendría que ver una concepción parecida como que los sacrificios humanos, ¿no? Porque también se alimentaban con sangre, ¿no? Se cree que en la Piedra del Sol pasaba esto, ¿no? Que se habían hecho sacrificios con piedras anteriores y que esta era como una nueva que ya habían hecho de las eras de los 5 soles, esta ya correspondía al quinto y que pues iban a hacer algo así, ¿no? Pero entonces me llama la atención pues esto también, claro, metafóricamente, ¿no? De esta concepción musulmana y, y pues yo desde ahí dije, bueno, ok, entonces será malo, será bueno hacer como imágenes, entonces vaya, ni un dibujito puedo hacer así de una persona, ¿no? A mí me gusta mucho hacer como luego dibujos de personajes históricos, bueno, pues depende también de las creencias, pero sí, pues ellos pensaban eso, ¿no? Tenían esa concepción de que podían llegar a tener una especie de vida, ¿no? De un hálito vital. Entonces, pues es algo que encuentro un poco curioso y pues también en este sentido de la Piedra del Sol.